Hermanos, hermanas, y vayan ahí a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Busquen ahí en la carta a los romanos, por favor. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer Romanos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 8. Cuando usted lo encuentre, por favor, póngase en pie y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versos 3 hasta el verso 8. Si hay alguien que le está costando encontrar el texto, ayúdele ahí, ayúdele para que podamos todos leer la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, vamos a leer del verso 3 hasta el verso 8. Dice la palabra del Señor, leo acá y usted siga con su vista en su Biblia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias a Dios por haber todos estado unidos orando y clamando a nuestro Dios. Le voy a pedir que busquen su Biblia también, el Salmo 40. Si gusta, con su vista le da seguimiento a la lectura. Salmo 40. Del versículo 1 al versículo 5. Si gusta, yo lo leo. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Yo leo y usted sigue con su vista la lectura. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, sino a los que se desvían, ni a los que se desvían tras la mentira. Versículo 5 dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y yo creo que cuando pensamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, es lo primero que viene a nuestra mente. No podemos contar las maravillas de Dios, y por eso hemos venido a alabar a nuestro Dios esta mañana. Nos ponemos en pie y exaltamos a Dios. Nuestro Dios está en la casa, en su casa, y quiere que le adoremos y le glorifiquemos. Usamos nuestras palmas. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú
la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré y te alabaré, glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y en todo tiempo tenemos que adorar a nuestro Dios, no importa cuál sea nuestra circunstancia o situación, Él permanece fiel. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré. Puede salir de su asiento, darle la mano a su hermano, darle un abrazo esta mañana, darle la bienvenida a la casa de Dios. Y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, vestido fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria
Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad. El Señor, el Señor. Quien entiende la grandeza de Dios nos sorprende con su gran amor. Y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanten hoy su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad. El Señor, oh, oh. Él es digno de ser exaltado. Seguimos exaltando a Dios con nuestras palmas. Levantamos nuestras manos al cielo. Y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, yo soy, a Jesús. Y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y a ese Jesús hemos venido a exaltar, al que vive y permanece por siempre, al que es Rey de reyes y Señor de señores. En el coro dice que su nombre es Cristo, Rey poderoso, exaltado. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior.
conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, eres todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Que se oigan nuestras voces. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Lo cantamos otra vez. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Y ante este Rey hemos venido esta mañana a depositar nuestros problemas, nuestras ansiedades. Gracias, Dios, porque nos das el privilegio de tener voz, nos das el privilegio de tener un templo a donde te exaltemos, donde busquemos tu presencia en familia, Señor. Queremos seguirte exaltando, queremos seguirte adorando, porque no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor, que estar adorándote y estar glorificándote. Te exaltamos, Señor. Misma adoración, sigamos exaltando a Dios. tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy.
trae un problema, hermano, ese lugar. ahora es el momento de decirle al Señor Mi seguridad. que tome su problema o tome su situación y Él va a dar la mejor respuesta. Puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me rescataste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus Que se oigan nuestras voces, hermano. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Con esa humildad estar en la presencia de nuestro Dios. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti.
espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro. Oremos, hermanos, hermanas. Bendito Señor, qué bueno es poder estar en esta mañana acá reunidos y tener este tiempo de adoración, de alabanza a tu nombre. Y es que es lo menos que podemos hacer, adorarte, exaltarte, dedicar este tiempo exclusivamente para ti. Hemos pasado una semana de trabajo, de estudio, de diferentes actividades que quizás no nos ha permitido tener un tiempo extendido en tu presencia. Pero hoy lo estamos haciendo, Señor. Hoy tenemos esta bendita oportunidad de estar como pueblo tuyo y todos en un pensamiento, en un mismo sentir y a una sola voz te expresamos nuestro amor y nuestra dedicación. Dios, tú mereces toda la alabanza, tú mereces toda la gloria, toda la exaltación, porque tú eres el Dios que creaste los cielos y la tierra. Tú eres el Dios que está en el control de todo el universo. Tú eres el Dios que nos hiciste a cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, porque nos acompañas día a día, momento a momento, en todo lugar. Ahí estás con nosotros. Y si no hemos perecido, es porque tu buena mano ha estado socorriéndonos de diferentes maneras. Queremos, Señor, agradecerte por todas tus bondades, agradecerte por todos tus favores, agradecerte, Señor, por esas muestras especiales que tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos por la salud. Gracias, oh Dios, por mantener nuestros cuerpos en buen estado de salud. Gracias, Señor, por la provisión que nos has dado de alimento en esta semana. Padre, no nos ha faltado en la mesa. Ahí ha estado el pan de cada día, tal como tu promesa lo dijo. Y por eso te agradecemos. Te damos gracias, oh Dios, por la familia. Gracias por el esposo. Gracias por la esposa. Gracias por los padres, por los hijos. Gracias, Señor, porque nos has dado este grupo nuclear, Señor, donde podemos ser bendecidos y bendecir, donde podemos, Señor, tener momentos de alegría, momentos de regocijo. Padre, yo ruego que bendigas a las familias de nuestra iglesia. Y si hay alguna familia donde esa armonía, ese amor no se está haciendo manifiesto, Señor, obra, que tu Espíritu Santo pueda obrar en la mente y corazón de los que son parte de la familia que está en conflicto y pueda hacerles ver de que hay algo que no estamos haciendo bien y que tenemos que enmendarlo. Padre, que podamos aceptar nuestras responsabilidades y no echar la culpa solo al otro, a la otra, sino que también vernos a nosotros mismos. Y si hay necesidad de pedirnos perdón, que podamos hacerlo, Señor, para restaurar nuestra relación y tener esos hogares
que tú anhelas, que tú deseas, que este mundo necesita, Señor. Esos hogares donde hay armonía, donde hay comunión. Padre, gracias. Gracias por la casa, Señor. Gracias por el trabajo. Gracias por el lugar de estudio. Gracias porque estás formando nuestras vidas de diferentes maneras. Gracias, Señor, por esos dones y talentos que nos regalaste al momento de creer en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has capacitado para poder, Señor, servir en tu obra. Y yo te doy gracias por estos hermanos y hermanas que fielmente están sirviendo en tu obra, Señor. Bendícelos, prospérales, ayúdales en todo, Señor. Que tú estés presente con ellos, animándoles a poder seguir adelante con esa obra de servicio de tanta bendición. Padre, pero también quiero rogarte por los hermanos y hermanas que, habiendo sido dotados de capacidades, Señor, no están poniendo en práctica al servicio de tu obra esos dones y talentos que tú les entregaste. Que puedan meditar, Señor, que puedan reflexionar sobre su conducta y darse cuenta que habrá un día donde estaremos delante de ti y donde tú nos vas a pedir cuentas, Señor, de lo que hicimos con nuestro tiempo, de lo que hicimos con nuestras capacidades, de lo que hicimos con aquello que tú nos habías regalado. Padre, quiera Dios que ese momento no salgamos avergonzados, no salgamos, Señor, mal, sino que, Padre, comencemos desde ahora a poder servirte, porque es lo que tú quieres y necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual. Padre, que esta sea una iglesia de hombres y mujeres comprometidos, de hombres y mujeres consagrados, de hombres y mujeres que están agradecidos y que en agradecimiento a tus bondades nos volcamos en servicio hacia tu obra. Dios Todopoderoso, bendice tu pueblo, Señor. Derrama ricas y abundantes bendiciones sobre cada una de nuestras vidas. Si alguien ha venido cargado, ha venido atribulado, ha venido con ese peso agobiante por alguna situación negativa en su vida, Padre, oramos, nos unimos en oración todos para que tú liberes de esas cargas, para que tú liberes de esas cadenas y podamos vivir la libertad que tú nos has prometido. Dios Todopoderoso, oramos para que tú bendigas esta iglesia, para que tú nos ayudes a abrir nuestros labios y compartir nuestra fe, compartir, Señor, ese mensaje de vida que tanta gente necesita. Dios, ayúdanos a no quedarnos callados, a no quedarnos, Señor, mudos, sino que podamos hablar de tu amor, hablar de tu misericordia, hablar de tus bondades. Que sea una iglesia que proclamamos, que anunciamos las buenas nuevas, que seamos una iglesia que abrimos nuestra boca para compartir ese mensaje, pero que también hablemos a través de nuestra vida, que podamos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, Señor, a ti, para que de esa manera, Señor, la gente que está alrededor pueda ver esa transformación que tú has operado en nuestra vida y puedan sentir sed de la vida que solo tú puedes dar. Dios amado, oramos por los hermanos y hermanas que están luchando con ese pecado recurrente, que están luchando con ese pecado que vienen arrastrando, Señor, desde hace quizá mucho tiempo. Dale, Señor, el poder de negarse a esas acciones, de negarse, Señor, a esas situaciones que los llevan, Señor, a empañar el testimonio delante de ti. Dios, libéranos de cadenas, libéranos de cadenas de opresión, libéranos, Señor, de todo aquello que no es agradable a tu presencia, y que podamos vivir vidas santas, porque tú eres un Dios santo. Dios amado, sigue obrando en la vida de esta iglesia. Danos unidad, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo pensamiento negativo. Quita de nosotros raíces de amargura. Quita de nosotros, Señor, toda aquella cosa que puede estar afectando nuestro desarrollo espiritual. Que nos podamos volvernos a ti, Señor, y verte que quién más que tú sufrió, quién más que tú fue vituperado, fue despreciado, pero, Señor, tú perdonaste y seguiste adelante bendiciendo a tu pueblo. Que podamos entender eso, Señor, que la unidad es la que nos da la fortaleza, que seamos una iglesia unida,
donde los adultos comparten con los jóvenes, comparten con los niños, donde no hay barreras, Señor, de edad, donde no hay barrera social, donde no hay barreras, Señor, en cuanto a cuestiones de capacitación, sino que nos vemos como uno, un solo cuerpo, lo que somos, Señor, tu iglesia, donde tú eres la cabeza de nosotros, y nosotros, Señor, estamos llamados a vivir en esa unidad. Obra en la unidad de nuestra iglesia, Señor. Quita, Señor, cualquier cosa que pueda estar causando división, y que podamos seguir, Señor, adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios bendito, oramos para que tú te manifiestes poderosamente en nuestras vidas y puedas, Señor, seguir obrando, y que cada día te conozcamos más, Señor. Podamos conocer más de ti, del poder, Señor, de tu resurrección, y que podamos vivir de acuerdo a ese poder y tener vidas victoriosas para gloria y alabanza de tu nombre y bendición de tu iglesia acá en esta tierra. Gracias, Señor, por oír nuestra oración. Gracias por oír nuestro ruego. Gracias por oír nuestra súplica. Gracias por bendecir nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Con la misma devoción que hemos exaltado a Dios, estemos atentos a lo que Él quiere enseñarnos a través de nuestro pastor. El libro del Génesis, hermanos, es el libro que nos habla acerca de los inicios. De hecho, el nombre Génesis significa eso, comienzo, inicios. Y el libro de Génesis nos habla de eso. Y hay una narración preciosa en el libro de Génesis, que es cuando Dios nos hizo a nosotros, cuando Dios nos formó, cuando Dios del polvo de la tierra dice que hizo aquellos primeros seres humanos. Y hay algo especial en el cual debemos de poner mucha atención, y es que dice la narración del libro de Génesis que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso es importante que nosotros lo entendamos y lo reconozcamos. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Significa que muchos de los atributos de Dios, del ser de Dios, está en nosotros. Que muchos de los atributos de Él los traslada a nosotros. No todos. Hay algunos atributos que se les llama incomunicables, los cuales nosotros no tenemos. Como por ejemplo la omnipresencia. Nosotros no podemos estar en todo lugar. La omnipotencia, nosotros no tenemos todo poder. Pero sí hay otros atributos que Dios los traslada a su creación, como el amor, la bondad, la justicia, la verdad. Todo eso, mis hermanos, Dios lo ha puesto en nosotros. Si bien es cierto, en la caída, mucho de ello se empañó y se perdió mucho de ello. Pero podemos nosotros seguir disfrutando de esos atributos que Dios nos ha dado en la medida en que nosotros nos acercamos más a Él. Cuando creemos en Cristo, dice la palabra de Dios que cuando creemos en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. O sea que nosotros volvemos a tener aquella capacidad de poder manifestar y vivir aquellos atributos que Dios nos dio cuando nos creó. Pero claro, aquí va a depender de nuestra comunión con Dios, va a depender de esa cercanía que tengamos con Él y que conozcamos cómo es Dios, para que nosotros también podamos buscar ser como Él. El ser humano, tristemente, y los creyentes más que todo, a veces desconocemos esto, o lo conocemos pero no lo vivimos. Y vivimos como si nosotros fuéramos limitados, como que fuéramos pordioseros. Vivimos como que nosotros fuéramos los peores seres y nos creemos menos de lo que somos. Y muchos así vivimos, creyendo que no tenemos valor, creyendo que no podemos alcanzar grandes cosas para nuestro Dios y para nuestro propio beneficio. Y vivimos nuestra vida de esa manera, desperdiciando todo el potencial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En el libro del Éxodo, ahí encontramos cómo Dios obró para sacar a su pueblo Israel de la cautividad de Egipto. Imagínense el pueblo al cual Dios les había dado promesas, les había dado promesas de victoria, de grandeza, pero encontramos a este pueblo esclavo, encontramos a este pueblo
siendo dominado por otro pueblo más grande. ¿Y por qué fue eso? Eso siempre, mire, siempre que nosotros pasamos por situaciones donde no estamos viviendo lo que en realidad merecemos vivir, muchas veces, quizás no siempre, pero muchas veces es consecuencia del pecado. Cuando el pecado domina nuestra vida, cuando el pecado domina nuestras decisiones, nuestras acciones, eso tiene consecuencias negativas para nuestro desarrollo espiritual. El pueblo de Israel se encuentra cautivo y al estar cautivo, eso limita el obrar de Dios, porque Dios había levantado a este pueblo para que fuera el que llevara su nombre a todas las naciones. En Génesis capítulo 12, ahí encontramos nosotros el llamamiento de Abraham. Ustedes se acuerdan cómo Dios llama a Abraham, un hombre pagano, porque cuando vemos referencias a sus padres, ellos eran paganos, pero Dios lo llama y Dios tiene un propósito para Abraham. Y Dios lo llama a salir de su tierra y lo manda a que vaya y obedezca, y le dice: ve a un lugar, te voy a dar una tierra donde mana leche y miel. Y Génesis capítulo 12 registra ese llamamiento, donde le dice Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Te bendeciré y serás de bendición. Y entonces ahí encontramos nosotros ese llamamiento. Dios le da promesa de bendición. ¿Qué era una bendición en aquella época? ¿Qué era lo que la gente consideraba que era la mayor bendición? Bueno, para la mentalidad de aquella época, una gran bendición era tener una gran familia. Y si Dios le decía a Abraham que le iba a bendecir, Abraham estaba pensando en que le iba a dar una gran familia, que le iba a dar simiente, que le iba a dar heredad, que le iba a dar tierra, porque la tierra también era algo con lo cual se medía la bendición de Dios, y que le iba a dar un nombre, que lo iba a hacer famoso. Entonces cuando Abraham oye esas palabras de parte de Dios, que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, te bendeciré, Abraham está pensando en simiente, y claro que la necesitaba, porque Abraham era un hombre, a pesar de que ya tenía buenos años, no había podido tener descendencia con su esposa, que era estéril. Bueno, se supone que era estéril ella o él, no clarifica bien quién de los dos era el estéril, pero no podían tener hijos. Y entonces cuando dice el Señor: te bendeciré, Abraham se alegra, porque le dice: te voy a bendecir, te haré una nación grande. Y entonces ahí le está diciendo: tendrás descendencia, te daré tierra y te daré un nombre. Y claro que es conocido Abraham. Abraham es de las personas más conocidas. Y las religiones, las 3 religiones más grandes que actualmente hay acá en el mundo, tienen a Abraham como una persona enaltecida. Estamos hablando del judaísmo, del cristianismo y del islamismo. O sea, Abraham para estas 3 religiones es alguien que de verdad tiene un nombre, es reconocido. Dios hace realidad eso. Entonces Abraham decide obedecer a Dios y sale para donde Dios le quiera llevar. En ese caminar se dan una serie de circunstancias, como por ejemplo aquella gran hambruna que hubo en la tierra de Canaán, Palestina, todo eso. Y entonces los judíos, los familiares de Abraham, la descendencia de Abraham, se ven en la necesidad de emigrar hacia Egipto. Ahí todo eso envuelto en la historia de José y todo eso. Pero tienen que emigrar. Y entonces pasan 400 años allá en Egipto. Y dice la historia del Génesis de que en los primeros años fueron tratados de buena manera. Pero luego llegó un faraón que no conocía a José y comenzó a oprimir al pueblo de Dios. Y es así cuando comienza a lamentarse el pueblo, porque los tienen como una mano de obra barata, construyendo los monumentos que en aquella época estaba levantando el imperio egipcio, y los tienen a ellos trabajando como esclavos. Y comienzan a clamar a Dios, y Dios oye su clamor, y Dios levanta a un hombre para que los libere de la cautividad. ¿Quién es ese hombre? ¿Se acuerdan? Moisés, ¿verdad? Es Moisés. Moisés, que también su historia es una historia apasionante, una historia pues que de verdad es maravillosa. Le había dado la orden, porque el pueblo estaba creciendo mucho, el pueblo judío estaba creciendo mucho, y entonces los gobernantes egipcios estaban temiendo por este pueblo y dicen: mire, a las parteras ya no asistan a los partos que vengan, sino que si son niñas déjenlas vivir, pero si son varones, mátenlos.
Y esa era la orden que tenían. Pero una de las parteras pues no lo hace así con Moisés. Y entonces preservan la vida de Moisés. Y Moisés comienza a crecer, pero conforme va creciendo, claro, su llanto se va haciendo más fuerte y temen que escuchen el llanto de este niño y puedan los soldados llegar y apresar a esta familia. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es que hacen una cestita y ponen a Moisés y lo ponen en el río Nilo a que se vaya. Claro, la corriente del río Nilo, donde lo pusieron, la corriente llegaba hasta el palacio donde vivía la hermana de Faraón. Y esta mujer lo encuentra. Esta mujer lo encuentra y ella lo cría. Y entonces Moisés crece en el palacio, crece entre el gobierno, entre los gobernantes, crece entre la realeza de aquella época. Pero claro, en ese proceso de formación de Moisés no solo tuvo la influencia de los egipcios, sino que también le habían puesto de nodriza a su propia mamá. Y su mamá se lo había llevado, como era la costumbre, a criarlo. La hermana de Faraón le dice, llévatelo y cuando ya crezca me lo traes. En ese tiempo Moisés conoció de su familia, conoció de sus raíces, que él venía del pueblo judío. Entonces cuando él ya crece, entonces él en una ocasión ve que está un egipcio maltratando a un judío, y entonces Moisés interviene y le quita la vida al egipcio. Luego están peleando dos judíos y llega Moisés y le dice, ¿por qué pelean entre ustedes? Y entonces uno de ellos le dice, me vas a matar así como mataste al egipcio. Y entonces Moisés se da cuenta que el hecho de que él había matado a un egipcio se había conocido. Y ciertamente así era, porque Faraón llega a oídos de Faraón y Moisés tiene que huir. Huye estando de 40 años y se va al desierto. Y allá en el desierto, en una familia del desierto, allá encuentra familia y pasa por 40 años cuando Dios decide llamarlo para que él vaya y libere a su pueblo. Y ahí llegamos al Éxodo, y quiero que hoy vaya a Éxodo capítulo 4. Y ahí nos encontramos cuando Dios llama a Moisés para que Moisés libere a su pueblo, para que Moisés pueda hacer esa obra de liberación que tanto se necesitaba. Y lo necesitaba el pueblo porque de verdad el ser humano por naturaleza anhela ser libre. Pero también Dios necesitaba que el pueblo fuera liberado porque era el pueblo que iba a anunciar de la grandeza del Dios Todopoderoso. Y mientras Israel estuviera cautivo, no podía anunciar la grandeza de Dios. Entonces necesitaba ser liberado. Dios lo sabía y levanta a Moisés. Moisés en una de sus caminatas por el desierto, dice que en un momento él ve que allá a la lejanía, ve que hay un fuego, se levanta un fuego. Dicen los entendidos de que en el desierto esto es común. El gran calor que hace a veces tiende a levantarse fuego. Entonces eso no en sí, el fuego no fue tanto lo que le llamó la atención a Moisés, sino que lo que le llamó la atención es que no se apagaba. Y entonces decide acercarse a donde estaba el fuego. Se decide de acercar cuando de repente oye una voz que le dice, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás, lugar santo es. Y es ahí donde Dios llama a Moisés y le da la comisión de liberar a su pueblo. Quiero que leamos una parte de esta historia, Éxodo capítulo 4, verso 1 al 5, leamos nada más. Entonces Moisés respondió diciendo al llamamiento de Dios, que Dios le estaba diciendo que le iba a comisionar para que fuera a liberar a su pueblo. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, porque Dios le había dicho, vas a ir en mi nombre. ¿Y quién me envía? Yo soy, te envíales. Y entonces le dice, mire, aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Oremos. Bendito Señor, tú nos dejaste tu palabra para que pudiera edificarnos,
nos narran eventos que sucedieron hace muchos, muchos años. Pero acá, Señor, tú la dejaste, porque aquí hay principios para aquella generación, pero para la generación nuestra. Principios importantes para nuestro desarrollo en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a entender estos principios y ayúdanos a vivirlos, porque ese es el propósito por el cual dejaste tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y pueda hacernos sensibles para acatar aquello que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Mire, esta pregunta que le hace Dios a Moisés, le dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Ante el llamamiento de Dios a Moisés, Moisés se rehúsa. Y Moisés comienza a poner pretexto y decirle: no, Señor, esto y esto no puedo. Pero viene Dios y le hace esta pregunta: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en su mano? Tenía una vara, un bastón. Era algo propio que la gente, los pastores de aquella época, los que tenían ovejas, siempre andaban ese bastón. Siempre lo andaban y les era de mucha utilidad. Y ahí lo tenía Moisés. Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y entonces Moisés se dijo: bueno, la vara del pastor, la vara que comúnmente llevamos. Para Moisés eso era insignificante. Para Moisés eso era simplemente algo que sí le ayudaba para cuestiones terrenas, pero para la gran misión que Dios le estaba encomendando, para Moisés eso no tenía un gran valor. Tal vez si hubiera sido que tienes ahí una espada, tienes ahí un tanque, qué sé yo, un misil, tal vez así hubiera sido. Pero una vara. Y eso es lo que él tenía. Y entonces Dios le llama la atención y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y es que, mis hermanos, Dios necesita lo que nosotros y lo que Moisés tenía en aquella época y lo que nosotros tenemos en la época actual. Él lo necesita para poder echar a andar, para que su obra siga adelante. Mis hermanos, esa duda, esa inquietud, ese temor de Moisés, muchas veces nosotros lo tenemos también. Y nosotros nos creemos que somos incapaces para poder hacer cosas para la obra de Dios. Pero Dios, solo al oír lo que le dijo a Moisés, nos recuerda que también hay algo en nosotros que tenemos, que Dios nos ha dado y que será útil para desarrollar la obra de Dios, para que la obra de Dios siga avanzando. ¿Qué tiene usted que Dios le ha dado? ¿Le ha dado algo Dios a usted con lo cual usted puede trabajar en la obra del Señor? ¿Le ha dado algo a usted el Señor? Quiero decirle algo: a todos los que hemos creído en Cristo Jesús, Dios nos ha capacitado para poder servir en su obra. Solo aquella persona que no ha creído en Cristo, entonces esta persona está incapacitada, no tiene la capacidad. Pero si usted ha creído en Cristo Jesús, entonces Dios le ha capacitado para que usted pueda servir en su obra. ¿Y qué le ha dado? Así como a Moisés tenía ahí esa vara, y esa vara Dios la utilizó para que Moisés hiciera portentos, hiciera prodigios, hiciera milagros que permitieron que Faraón dejara ir al pueblo de la cautividad. Ahora, Moisés ignoraba el valor de la vara, aparte de que le servía para poder apacentar sus ovejas, lo que él estaba haciendo. Y así pareciera que nosotros también creemos que ciertas capacitaciones solamente son para lo rutinario, para lo que hacemos en el día a día, para lo que me conviene a mí. Pero Dios no está pensando solo en lo que me conviene a mí. Dios está pensando en lo que conviene a su obra. Y Dios, lo que a usted le ha dado, lo que a mí me ha dado, es para mi servicio, pero también para el servicio de su obra. Dios usa lo que tenemos. Y le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tímidamente le dice: tengo una vara. Y Dios la va a usar para hacer grandes cosas. Hermanos, decía al inicio de que Dios nos ha formado, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y nosotros tenemos un valor grande, hermanos. Es cierto, les decía, con el pecado mucho de eso se atrofió, se dañó. Pero cuando nosotros creímos en Cristo, Dios preparó las condiciones para que toda esa imagen y semejanza vuelva a restaurarse en nosotros. Usted tiene un valor grande. Usted tiene un valor grande y debemos de creerlo.
Quizás algunos en algún momento nos dijeron que no teníamos ningún valor, que no servíamos para nada, pero si usted ha creído en Cristo Jesús, usted sí tiene un valor, que tal vez lo ignora o que tal vez no lo ignora, pero lo deja ahí de lado, pero sí tiene un valor. Y Dios quiere usar ese valor que usted tiene para hacer grandes cosas en su obra. ¿Qué hizo Dios con esa vara de Moisés? Mire, es una serie, ustedes lo conocemos, la serie de plagas que se desataron, fruto de eso, como Dios, con ese instrumento, Dios obraba y hacía grandes cosas. Y cuando vemos ahí, seguimos leyendo la historia esta, cómo Dios hizo que del polvo surgieran piojos. Ojalá que eso no se vuelva a dar, ¿va? Aunque hay gente que como que ha vivido en el polvo, porque tienen piojos. Pero ojalá que eso no se vuelva a dar. Y entonces eso sucedió. Hizo que las aguas del río Nilo se convirtieran en sangre. ¿Se acuerdan de la historia? Hizo que cuando ya iban saliendo de la cautividad, las aguas del Mar Rojo, con la vara las tocó Moisés y se abrieron aquellas aguas y el pueblo pudo salir y escapar de la persecución que traía de los egipcios. Lo que Dios le había dado. Ya en el camino, en el desierto, con esa vara Moisés golpeó una roca cuando no encontraban agua y de la roca comenzó a salir agua que sació la sed de aquel pueblo que iba camino a la tierra prometida. Mis hermanos, eso que Dios hizo con la vara de Moisés, eso también Dios quiere hacerlo con nosotros. Dios quiere hacerlo con nosotros también en la actualidad, porque el nombre de Dios tiene que ser conocido. El nombre de Dios tiene que ser conocido y los llamados a dar a conocer el nombre de Dios es el pueblo de Dios. Los llamados a dar a conocer el nombre de Dios es el pueblo de Dios. Somos nosotros. Es a través de nosotros, porque si nosotros no lo anunciamos, entonces el nombre de Dios no se va a conocer. La gente va a tener ideas vagas, distorsionadas de lo que es Dios. Y nosotros lo podemos ver, como mucha gente se refiere a Dios como Diosito, como el colocho, como el no sé qué. Hay una serie de calificativos que en realidad no honran el nombre de Dios. ¿Quiénes son los que vamos a hacer algo para que el nombre de Dios sea honrado? Es el pueblo de Dios. Y por eso Dios nos ha capacitado. Y por eso Dios ha confiado en nosotros. Dios necesita lo que usted tiene en su mano para que su obra siga avanzando. Y si nosotros no ponemos al servicio de Dios lo que Él nos ha entregado, su obra se estanca. Su obra se estanca. Y la historia del cristianismo nos muestra eso. Cómo generaciones en diferentes lugares geográficos del mundo, generaciones que fueron fervorosas, descuidaron lo que Dios les había dado, dejaron de poner al servicio de la obra de Dios los dones, talentos que les había dado, y hoy estamos viendo en esos lugares que en un tiempo fueron fervorosos trabajadores para la obra del Señor, hoy son lugares muertos espiritualmente. Europa fue por siglos, fue, digamos, donde el cristianismo creció, se desarrolló y se difundió hacia todo el mundo. Fue de Europa, fue de Inglaterra, donde llegaron aquellas personas que querían vivir su fe y no estaban conformes con la religión como estaba profesando en ese momento, y emigran hacia Norteamérica. Llegan a Norteamérica y comienza a crecer el cristianismo en Norteamérica, y es de Norteamérica donde nos vienen a nosotros aquellos misioneros que traen la palabra de Dios. Fruto de ellos somos nosotros. Pero hoy si nosotros vamos a Europa, si vamos a Europa nos va a ver una sociedad secularizada, una sociedad materialista, donde allí hoy los templos son museos, donde los templos hoy son lugares de diferentes usos que se han vendido porque la gente ya no quiere saber nada de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? En algún momento de la historia hubo un descuido. En algún momento de la historia hubo un descuido en cuanto a lo que Dios le había dado a cada creyente y no lo pusieron al servicio de la obra de Dios, y la obra de Dios empezó a decaer en estos lugares. Yo a veces me pongo a ver videos de ciertos templos de diferentes denominaciones allá en Europa, y lo que uno ve son unas 6, 8 personas y todas cabecitas blancas. ¿Dónde está la juventud?
Es que lo que pasó fue que muchas de estas cabecitas blancas, en su momento de fortaleza, cerraron los labios y no hablaron de Cristo Jesús. Se dedicaron más a sus cosas, a hacerse de cosas, a hacerse de bienes, a hacerse de posesiones terrenales, y se olvidaron de que Dios les había dado algo para que lo usaran en la extensión de su reino, y no lo hicieron. Dios necesita lo que nosotros tenemos para que su obra avance. Dios necesita lo que nosotros tenemos porque Él cree en nosotros, hermanos. Él cree en su iglesia. Él cree en su iglesia. Mire, y la muestra está, el Señor Jesús, Dios hecho hombre, Él bien pudo haber predicado de tal manera que toda la humanidad se convirtiera. ¿Lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Pero no era ese el plan. El plan era de que fuera la misma gente, los mismos creyentes, los que se fueran reproduciendo, los que se fueran extendiendo. Ese era el plan. Y por eso Jesucristo, cuando vino, preparó a 12 personas. Las preparó de tal manera que estas personas pudieran estar capacitados para poder ir extendiéndose, y dio resultado. Y en los primeros 60 años del cristianismo, la parte de Asia Central, por cierto, ya tenemos un misionero, esa parte de Asia Central y la parte de la Europa que estaba en ese tiempo bajo el dominio romano, todas esas regiones conocieron de Jesucristo, fruto del testimonio de los primeros creyentes, fruto del testimonio de los apóstoles, y que ellos formaron a otros y estos fueron reproduciéndose, y todo lo que era conocido en esa época llegó a reconocer a Jesucristo como Señor, como Salvador. 12 hombres. Y 12 hombres que Dios escogió, que en realidad no eran lo mejor. No eran así, humanamente hablando, no eran lo mejor. Pedro, Juan y Jacobo, ¿cuál era su oficio? Pescadores. No eran grandes académicos, no eran grandes eruditos, eran pescadores. Por eso es que Dios le dice a Pedro: te haré, ya no serás pescador de peces, sino te haré pescador de hombres. Simón, el cananita, ¿sabe cuál era el trasfondo de este Simón? Era un guerrillero, así le llamarían hoy, un guerrillero. Una persona que recuerden ustedes, Israel estaba bajo el dominio de Roma y se habían levantado grupos que querían liberarse. Y habían grupos moderados, grupos extremistas. Este era de los extremistas. Pero Jesús lo llama y Jesús lo prepara para que pueda predicar el evangelio. Mateo, ¿qué era Mateo? El publicano. ¿Y qué significa esa palabra publicano? Un cobrador de impuestos, un empleado gubernamental no muy querido, pero a eso lo llama. Y a esos y al resto, mire, y bueno, de hecho hasta hay uno que ni siquiera creyó en Jesús, pero el Señor lo llamó, Judas. Ahora, este grupo de personas que cualquiera humanamente hablando hubiera dicho: no, mire, ¿y qué va a hacer con usted con esta gente? Se le han preguntado a Jesús: mire, ¿cuál es su plan? Bueno, mi plan es que mi mensaje sea conocido en todo el mundo, y con esto lo quiere lograr. ¿Con estas personas lo quiere alcanzar? Dice: sí, con ellos. Porque el Señor dice: yo les he dado de mi poder. Yo les he dado poder para que sanen enfermedades, para que echen fuera demonios, para que puedan ellos hacer cosas grandiosas. Yo les he dado ese poder. Pero también yo he estado con ellos enseñándoles el plan redentor, para que ellos se enamoren de ese plan y puedan trasladar ese plan a todos aquellos que no lo conocen. Y mire, ¿qué si lo hicieron? Lo hicieron. Y 20 siglos después, el cristianismo ha crecido, hermanos. El cristianismo ha crecido. Si bien es cierto, hay lugares donde no se conoce de Jesús, pero buena parte del mundo conoce de Jesús. Ahora, pero es de esa estrategia del Señor capacitar a estos para que hagan la obra, porque Dios cree en nosotros. ¿Sabe quién no cree en nosotros? Muchas veces nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos no creemos
en el potencial que Dios nos ha dado. Hermanos, el ejemplo de Moisés debe de servirnos para despertar de esa incredulidad hacia nosotros mismos y darnos cuenta de que Dios nos ha dado algo y que ese algo Dios lo quiere aprovechar para servicio de su obra. Dios nos ha capacitado. Dios necesita lo que tenemos porque Él cree que nosotros valemos de verdad. Fin de semana pasado tuvimos una capacitación como iglesia muy bonita, muy tremenda. Algo muy bueno que pudimos recibir. Y estuvimos anunciándolo. Y gracias a Dios por los hermanos y hermanas que se hicieron presentes y estuvieron acá recibiéndolo. Y el tema era, ¿dónde encajas tú? ¿O dónde encajo yo? Y la idea es como ver un rompecabezas que tiene diferentes piezas. Y vea lo que es rompecabezas, es la iglesia. Y cada una de esas piezas somos nosotros. Y nosotros tenemos un lugar para que la iglesia se vea completa, pueda cumplir con el propósito que Dios tiene para ella. Todos tenemos un lugar. Y Dios quiere hacer con nosotros algo especial para el desarrollo de su iglesia. Pero tenemos que buscar dónde encajamos, cuál es el lugar para nosotros. Repito, gracias a Dios por los que estuvimos presentes. Y lástima por los que no pudieron, por diferentes razones. Algunos trabajaron, otros que ya estudiaron y otros porque no les dio la gana. Qué triste por ellos. Qué triste por los que no les dio la gana, que pudiendo tener el tiempo, no se hicieron presentes. Quizás no saben que Dios les ha dado algo. Que Dios les ha dado una vara, hermanos. Y esa vara no solamente es para ir caminando ahí deteniendo nuestra flojera, sino que esa vara es para que podamos hacer cosas para la obra de Dios. Y allí en la capacitación nos dimos cuenta de que Dios sí nos ha dado dones y talentos, pero que Dios ha estado obrando en nuestras vidas desde que nacemos. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tiene determinado qué quiere hacer con nuestra vida. Y Dios ha ido obrando o va aprovechando cada experiencia que tenemos, positiva, negativa, de diferente índole. Dios la va aprovechando, porque todo eso nos va capacitando para que podamos cumplir con el rol que Dios nos encomienda dentro de su obra. Y es así como una prueba, un dolor, un sufrimiento puede servir para que nosotros estemos capacitados para ayudar a otros que en un momento pasen por una situación parecida. Y allí aprendimos cómo Dios nos ha capacitado y cómo Dios confía en nosotros. Dios confía en usted, hermano. Dios confía en usted, hermana. La respuesta es: ¿qué le vamos a decir? ¿Sí, aquí estoy o voy a seguir de igual manera? Gracias a Dios por Moisés, que cuando Dios le dijo: ¿y qué tienes en la mano? Aquel dijo: bueno, algo a regañadientes, pero se decidió y se metió. Y fue a liberar al pueblo de Dios. Y eso es lo que espera de nosotros. Quizás nosotros, al igual que Moisés, nos hemos estado resistiendo, creyendo quizás que no tenemos ningún valor, pero ya vimos que sí tenemos valor. Hoy lo que nos falta es dar ese otro paso de decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Queremos seguir con este proceso, porque el plan es muy bonito. O sea, en este seminario se nos dio así, en términos generales, lo que consistía, lo que Dios está haciendo. Pero lo que se pretende es que cada uno de nosotros podamos acercarnos más a ese contenido, podamos saborearlo más. Y es así, mis hermanos, como a partir del domingo 13, en la escuela dominical vamos a estar compartiendo ese material. Durante 4 domingos vamos a estar compartiendo ese material. Y a todos ustedes que son parte de la escuela dominical y no estuvieron en el seminario, yo les invito a que compren el material. Hay una presentación un poco más elegante que la que tuvimos acá, cuesta $3, y habrá una presentación más sencilla, el contenido el mismo, pero en un folder y un fastener, y eso va a costar unos $50. Usted decida cuál quiere. Pero sí queremos que todos puedan adquirirlo. ¿Por qué? Porque el material está diseñado
para que nosotros día a día dediquemos al menos una media hora para estar conociendo qué es lo que Dios ha hecho en mi vida y qué es lo que Dios espera de mi vida. Y durante este mes de octubre, a partir del 7 de octubre, nosotros vamos a empezar o esperamos que toda la iglesia esté día a día empapándose de ese material. Y el día domingo, que comenzamos el 13, el día domingo 13 venimos y en grupos pequeños vamos a retroalimentarnos, a compartir qué es lo que Dios me ha dicho, qué es lo que Dios ha obrado en mi vida, qué decisiones estoy tomando para involucrarme más en la obra de Dios. Así que, hermanos, me gustaría que todos pudiéramos participar de esto. Y no crea que Dios no le toma en cuenta. Dios le toma en cuenta. Dios espera que usted se involucre. La obra de Dios lo necesita. Este mundo necesita de hombres y mujeres entregados, consagrados, capacitados, para poder mostrarles que hay una vida mejor, que hay un camino mucho mejor. Así es que hoy los maestros y maestras de escuela dominical van a enlistar a todos sus alumnos y a usted dé su nombre y prepare el 1.50 para su material. El próximo domingo se lo vamos a entregar el material y a el del lunes 7 usted comienza a hacer su devocional diario y el día domingo 13 tenemos la primera reunión de esos grupos pequeños. Hubiéramos querido que todos los maestros de escuela dominical estuvieran presentes, pero no fue así. Así es que nos hemos visto en la necesidad de reclutar a otros hermanos que estuvieron presentes y ellos van a ser los mentores de los grupos pequeños que vamos a formar. Y los maestros esperemos que estén, van a estar aprendiendo, ¿verdad? Van a estar aprendiendo ahí de esto que pudieron haber aprendido en la sesión que tuvimos sábado y domingo, pero se va a aprender y vamos a seguir adelante en esto. Ahora, Dios necesita lo que nosotros tenemos porque cree que valemos. Dios sabe que valemos. Y usted va a Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, y usted ahí se va a dar cuenta de cómo ahí se describe lo que Dios le ha dado a usted. Cómo Dios le ha dotado de dones y talentos diversos para que podamos servir en su obra. Dios necesita lo que tenemos en nuestras manos porque quiere hacer avanzar su obra y porque cree en nosotros, pero también porque Él anhela que su nombre sea glorificado. Dios es glorificado cuando en su pueblo hay unidad, hermanos. Dios es glorificado cuando en su pueblo hay unidad. Ustedes se acuerdan, aquellos estribillos famosos en el tiempo de la guerra acá en nuestro país, que eran estribillos que los decían ciertos grupos, pero que tienen un gran sentido. Y uno de los estribillos que se mencionaban en aquella época era: el pueblo unido jamás será vencido. Y esa es una verdad. Contrario a lo que por ejemplo decía Maquiavelo, un pensador político de los siglos anteriores, donde aquel decía lo contrario. Aquel decía: divide y vencerás. Y es verdad, un pueblo dividido es débil y es fácil para ser vencido, pero un pueblo que está unido es fuerte y este pueblo vence. Hermanos, eso aplica para nosotros también. Y por eso el Señor habla bastante en la Biblia de la unidad del pueblo de Dios. Y dice, somos un cuerpo. Y Él dice, aunque somos diferentes miembros, diversos, pero somos un solo cuerpo. Y este cuerpo tiene que caminar armonizado, guiados por la cabeza que le está dando las directrices. Y este pueblo empieza a caminar guiados por esa cabeza, que en este caso es Cristo Jesús. Pero cada quien poniendo atención a lo que Cristo está diciendo. Y de esa medida, unidos, podemos alcanzar grandes cosas, hermanos. Por eso yo les motivo a que adquieran ese material, comiencen a leerlo, aparte media hora al día. No es gran cosa, hermanos. No es gran cosa apartar una media hora. Usted vea si es a las 5 de la mañana, a las 4, a las 10 de la noche. Usted vea a qué hora es mejor. Pero aparte ese tiempo y vaya día a día. Ahí está. Y comience a leer y a llenar lo que ahí dice. A ver qué provechoso es eso. Y al final uno sale con aquella convicción. ¿Verdad? Dios ha hecho grandes cosas. Dios espera grandes cosas de mí. Y ojalá que nos movamos a hacer esas grandes cosas.
Dios desea que nosotros pongamos en práctica lo que nos ha dado para que su nombre sea glorificado. Cuando la iglesia se mueve, Dios es glorificado, hermanos. Entonces se cuenta, pero imagínense hoy que la iglesia está atendiendo a niños de la comunidad. Deben haber algunos comentarios de los padres de estos niños diciendo: gracias a Dios que me están enseñándole a mis niños. Ahora, ¿quién está haciendo eso? La iglesia. Es la iglesia. Es la iglesia la que está trabajando ahí. Y entonces el nombre de Dios es glorificado. El nombre de Dios es glorificado. Cuando se va a las calles y alguna persona pone su fe verdadera, genuina en Cristo Jesús y es sacada de ese ambiente de vicio, de perdición, de corrupción, estas personas dicen: gracias a Dios que me hablaron del evangelio. Dios es glorificado. Cuando la iglesia se mueve, cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia decide poner en práctica los dones y talentos que Dios le ha entregado, Dios es glorificado. Porque fruto de ese trabajo hace que aquellos que son beneficiados con el trabajo de la iglesia, estas personas den gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Pero cuando la iglesia está adormecida, cuando la iglesia está pasiva, entonces no pasa nada. No pasa nada. Y entonces nadie se acuerda de Dios. Porque aquellos que están llamados a poner en alto el nombre de Dios no están haciendo nada. El nombre de Dios tiene que ser glorificado y será glorificado por la acción de la iglesia. Dios es glorificado cuando el pueblo trabaja, crece en amor y crece en comunión. Y Dios es glorificado cuando su pueblo adquiere la victoria. Hermanos, Dios no nos quiere derrotados. Dios no nos quiere tirados. Dios no nos quiere como perdedores. Dios no nos quiere como los últimos de la fila. Él no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para que nosotros tengamos un protagonismo sano en el desarrollo de nuestra sociedad, en el desarrollo de su reino. Pero eso, mis hermanos, solo se logra cuando hay un compromiso. A veces nosotros queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé una serie de cosas, pero no queremos hacer nada para Dios. Dios espera que nosotros trabajemos, que busquemos su reino, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Dios no nos quiere perdedores. Dios no nos quiere así, pero quiere que haya un compromiso. Y hermanos, es tiempo de que haya un mayor compromiso de parte de nosotros. Eso le va a servir a usted. Eso le va a servir. Mire, la gente comprometida con la obra de Dios es la gente más feliz. La gente comprometida con la obra de Dios es la gente más feliz. ¿Por qué? Porque cuando estamos en las cosas de Dios, en Dios hay bendición, mis hermanos. Pero cuando nosotros nos distraemos con las cosas del mundo, ¿qué es lo que da el mundo? El mundo da dolor. El mundo nos lleva al pecado. El mundo nos distrae. El mundo nos causa conflictos. Por eso es que es más importante estar enfocados en Dios y en su obra, porque ahí sí hay bendición. Ahí sí hay bendición. Piense cómo está viviendo usted su vida cristiana. Piense qué es lo que usted está haciendo con lo que Dios le ha entregado. Piense qué grado de responsabilidad tiene. Porque también hay personas que en algún momento dicen: no, mire, se ven motivados y dicen: va, yo me voy a meter. Y también métase, pero métase de cabeza. Porque hay gente que comienza a hacer ciertas cosas, pero en el camino, mire, se pierden. No, hay una entrega total. Jesucristo no solo entregó un brazo para nuestra liberación. Jesucristo no solo entregó sus pies para nuestra liberación. Jesucristo no solo puso su cabeza para que ahí le pusieran la corona para nuestra liberación. Jesucristo dio su cuerpo total para nuestra liberación. Y espera de nosotros una entrega total para que podamos percibir quién es Dios y percibir la buena obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Como dicen aquellos de una iglesia: pare de sufrir
Yo creo que eso necesitamos algunos oírlo. Pare de sufrir. Pero no es, venga aquí y le vamos a hacer ahí un menjurje. No, pare de sufrir entregándose completamente a Dios. Ahí va a parar de sufrir. Cuando usted se entregue completamente a Dios, cuando entregue su familia, cuando entregue su negocio, cuando entregue su trabajo, cuando entregue todo lo que usted tiene y diga, Señor, aquí está. Yo le aseguro que si usted pone todo eso en las manos de Dios, Dios le va a dar hasta mucho más. Aunque no ese es el objetivo, pero Dios lo da, porque yo he visto eso. Que cuando hay una entrega total a Dios, Dios bendice, mis hermanos. Y qué bueno es tener bendición, pero bendición que viene de Dios. No aquella bendición que viene del mundo, que eso es efímero, en cualquier momento se puede ir. En cualquier momento se puede ir. Pero cuando la bendición viene de Dios, esa bendición permanece eternamente. ¿Qué tiene usted en sus manos? ¿Qué le ha dado Dios? ¿Qué calificación tiene usted? ¿Qué es lo que Dios le permitió que usted aprendiera a través de la vida? ¿Qué don sobrenatural le dio Dios cuando usted creyó en Él? Todo eso Dios se lo ha dado para bendición de su obra. Hay todavía mucha gente que, como Israel, estaba cautiva en Egipto. Hoy todavía hay mucha gente que está cautiva en el pecado y necesita de Moisés, de Moisésas, que vayan y con la vara, con lo que Dios les ha dado, liberen a esa gente de ese mundo de opresión y pasen a la vida abundante que es en Cristo Jesús. Esa es la tarea de la iglesia. No esconda lo que Dios le ha dado. No lo esconda, porque Dios espera mucho de usted. Dios confía en nosotros. Dios confía tremendamente en nosotros. No sabe cuánto. Dios confía. Y Dios ha levantado a través de las edades hombres y mujeres que se han entregado completamente. Y Dios ha obrado y han traído bendición, han traído transformaciones. ¿Por qué no decide usted ser esa persona? ¿Por qué no decide usted ser esa persona a la cual Dios puede utilizar con lo que tiene? Y Dios hará maravillas, porque no es en su poder, sino en el poder del Dios Todopoderoso. Así es que, mis hermanos, Dios le ha dado algo. Usted tiene una vara, no la esconda, no la use solo para intereses mundanos. Use esa vara para extender el reino de Dios acá en esta tierra. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, gracias por el ejemplo que nos das de Moisés. Gracias porque este hombre, aunque en un inicio se resistía, tenía temores, pero en un momento creyó en tu palabra, creyó en que tú lo estabas dirigiendo. Y qué acción más grande la que se ejecutó bajo el liderazgo de Moisés. Ese pueblo que había estado por 400 años cautivo fue liberado y fue llevado a la tierra prometida. Padre, yo en esta mañana, yo te ruego para que cada uno de los que estamos acá presentes podamos estar conscientes de quiénes somos. Somos tus hijos y estemos conscientes de lo que tú nos has dado y que no lo guardemos, no enterremos lo que nos has dado, sino que al contrario lo pongamos al servicio de tu obra para que tu reino crezca, Señor, para que más gente sea sacada de ese mundo de inmundicia, de corrupción donde están viviendo por el testimonio de tus hijos y de tus hijas. Levanta, Señor, nuevos ministerios acá en la iglesia, que esas cosas que tú nos has dado, esas habilidades, esas destrezas, sí, nos sirvan para ganarnos la vida, pero nos sirvan también para que sean puentes, que lleguemos a gente no creyente y podamos llegar con tu bendición y ganarlas para Cristo. Ese oficio, esa profesión, eso que tú nos has dado, que no llegó así porque así, sino que porque tú lo permitiste, toque el corazón de mi hermano y mi hermana y que hoy pueda tomar la decisión de que eso que tú le diste, tú lo puedes usar para que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, ayúdanos a todos a no pensar solo en las cosas terrenas, sino a alzar nuestros ojos y ver que tú tienes planes grandes, preciosos, maravillosos a través de nuestras vidas. Y mientras usted sigue orando, hermano, hermana,
si hubiera algún amigo o alguna amiga entre nosotros que nunca ha recibido a Cristo, yo le invito a que lo haga hoy. Abra su corazón a Jesús. Dios le va a dotar, Dios le va a regalar cosas maravillosas, las cuales usted podrá poner en práctica para el servicio de su obra. Usted será una nueva criatura. Usted comenzará a edificarse con la palabra. Usted empezará a crecer en obediencia a Dios, a hacer la voluntad de Dios, y su vida será transformada. Habrá alguien que nunca ha recibido a Cristo y lo quiera hacer hoy. Hágalo. Ahí donde está, levante su mano. Vamos a orar por usted. Una persona que nunca lo haya hecho y quiera hacerlo en esta mañana, póngase en pie ahí donde está y vamos a orar por usted. O alguien que hizo en algún momento decisión y se apartó y hoy quiera reconciliarse con Dios, hágalo. Reconcíliese con Dios y comience nuevamente, con nuevos compromisos, con nueva entrega, con nueva consagración, para que Dios use lo que usted tiene en su mano para gloria de su nombre. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Una persona. Padre, gracias por tu iglesia. Esta iglesia que vale mucho. Esta iglesia que tiene un costo grande, la sangre de Cristo Jesús. Que no nos olvidemos de ello y que recordemos el ejemplo de Moisés, que con una vara, con una insignificante vara, tú le permitiste a Moisés liberar a ese pueblo del imperio más grande de aquella época. ¿Cuántas personas no serían liberadas si nosotros decidimos poner nuestras varas al servicio tuyo? Ayúdanos a hacerlo así, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a pedir a las hermanas encargadas de recolectar la ofrenda que puedan pasar esta mañana y vamos a recolectar las ofrendas esta mañana. Oramos por las ofrendas esta mañana, hermano. Incline su rostro. Señor, gracias nos vas a permitir dar de lo mucho que tú nos das y que estas ofrendas sean para poder ser de bendición a otros, Señor, para poder también suplir las necesidades de la iglesia, todo lo que se necesita pagar y poder administrar dentro de la iglesia, que sea de bendición, Señor, y que podamos dar con el corazón alegre y sabiendo, Señor, que es para el engrandecimiento de tu obra, Señor. En nombre de Jesús te agradecemos por las ofrendas. Amén y amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Vamos a dejar el tiempo con nuestro hermano pastor.
Un par de anuncios, hermanos, quiero su atención a todos los maestros y maestras de escuela dominical de los 3 departamentos, niños, jóvenes y adultos. Nos quedamos acá al finalizar el culto. Todos los maestros de escuela dominical, niños, jóvenes y adultos, nos quedamos acá. También aquellos que hemos nombrado como tutores para poder estar compartiendo el material donde encajo yo, también se quedan acá. Ya se les dijo a ustedes quiénes son, así que esperamos todos los maestros y todos los tutores que se han nombrado, quedémonos acá unos 15 minutos, vamos a estar acá compartiendo lo que vamos a hacer con lo que del material donde encajo yo. También, mis hermanos, el próximo sábado hay Javes, así que todos los varones estamos invitados para venir el próximo sábado a compartir un tiempo especial entre hombres, un tiempo entre hombres, el próximo sábado a las 12:30 del mediodía. Recuerden, almorzamos juntos, meditamos en la palabra, pasamos un buen tiempo de comunión. Queremos agradecer, mis hermanos, a todos los que participaron en las actividades de nuestro 120 aniversario, agradecer también a todos los que trajeron su regalo a la cumpleañera, y si usted había propuesto traer su regalo y por alguna razón no lo trajo en su momento, puede traerlo todavía. La cumpleañera no se enoja si usted le trae el regalo fuera de tiempo, ¿verdad? Así que si alguien por alguna razón no lo entregó y tiene la buena disposición, hágalo, será recibido. También acá dice, este día habrán sabrosos hot dog y deliciosa horchata pro campamento de adolescentes. Así es de que a la hora del almuerzo, si usted quiere disfrutar de un almuerzo ligero, pues entonces habrán deliciosos hot dog, horchata deliciosa para que podamos compartir, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a ir a nuestras clases de escuela dominical, habrá un tiempo bueno para compartir en comunión, y recuerden, todos los maestros y maestras de los 3 departamentos y los tutores que hemos nombrado, por favor, se quedan acá. Bendito Señor, gracias por lo que nos has permitido hacer en este tiempo de la mañana. Queremos seguir siendo bendecidos con tu palabra. Después de este tiempo de comunión que vamos a tener, queremos que nos sigas hablando en nuestras clases de escuela bíblica dominical. Bendice a tu pueblo, Señor. Sigue obrando en sus vidas. Sigue obrando, Señor, para que crezcamos, para que maduremos, para que cada vez nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Bendiciones sobre tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén y amén.